Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Volveos a las sendas antiguas, por J. C. Ryle. Vivimos en tiempos donde abundan nuevas ideas religiosas, doctrinas cambiantes y caminos alternativos de salvación, pero la Escritura nos llama: deteneos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. En este poderoso sermón, J. C. Ryle nos recuerda que solo hay un evangelio verdadero, un camino seguro y un Salvador eterno. Escucha con atención y decide si caminarás en los senderos antiguos que llevan a la vida eterna. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Conocí a un hombre de Dios que dejó una gran huella en su época, quien me dijo, hace 35 años, que Jeremías era, preeminentemente, un libro para los últimos días de Inglaterra. Comparto plenamente esa opinión. Sosteniendo esta opinión, pido a mis lectores que escuchen algunas palabras sobre el texto que he elegido. Se lo recomiendo como un texto para estos tiempos. El libro del profeta Jeremías recibe de la mayoría de los cristianos mucha menos atención de la que merece. Es notable que casi ninguna porción de la Sagrada Escritura sea objeto de tan pocos comentarios y exposiciones exhaustivas. No veo la razón de este relativo descuido. El libro fue escrito bajo la inspiración de Dios por un sacerdote judío, en una crisis peculiar, en los últimos días del reino de Judá. Jeremías fue el mensajero de Dios ante un rey malvado, una aristocracia mundana, un pueblo corrupto, en una iglesia corrupta y un sacerdocio formal muerto. Advirtió fielmente a sus compatriotas, pero como Casandra en la antigüedad, no le creyeron. Vivió para ver la ruina total de la iglesia y el Estado, la ciudad incendiada, el templo de Salomón destruido y el pueblo llevado al cautiverio. Y, finalmente, es tradición cristiana que, tras ser arrastrado a Egipto por los refugiados judíos que huyeron allí, murió como un mártir. Repito que los escritos de un profeta como este merecen más atención de la que han recibido hasta ahora. En primer lugar, este texto ofrece un excelente consejo general. Jeremías les dice: deténganse, observen y pregunten. Considero que estas palabras son una llamada a la reflexión. Son como si el profeta dijera: deténganse y piensen, quédense quietos, hagan una pausa y reflexionen. Miren hacia adentro, hacia atrás y hacia adelante. No hagan nada precipitadamente. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? ¿Cuál será el fin y la consecuencia de su actual proceder? Deténganse y piensen. Ahora bien, hacer reflexionar a los hombres es un gran objetivo que todo maestro cristiano debe tener siempre presente. La reflexión seria, en resumen, es uno de los primeros pasos hacia el cielo. Consideré mis caminos, dice el salmista, y volví mis pies a tus testimonios. Salmo 109:59. El hijo pródigo de la parábola volvió en sí, antes de volver a su padre. Comenzó a considerar en silencio la necedad e inutilidad de su conducta, y entonces, y solo entonces, regresó a casa diciendo: Padre, he pecado. Lucas 15:18. La falta de reflexión es, en verdad, la causa sencilla por la que muchos naufragan para siempre. Sospecho que son pocos los que, deliberada y serenamente, eligen el mal, rechazan el bien, le dan la espalda a Dios y deciden servir al pecado como pecado. La mayoría son lo que son, porque comenzaron su camino actual sin pensar. No se tomaron la molestia de mirar hacia adelante ni considerar las consecuencias de su conducta. Por acciones irreflexivas, crearon hábitos que se han vuelto instintivos. Han entrado en un ritmo y solo un milagro especial de la gracia los detendrá. Esa es una acusación solemne que Isaías lanza contra Israel. Mi pueblo no reflexiona ni entiende. Isaías 1:3. Nunca lo pensé. Es la triste excusa que he oído a muchos hombres y mujeres para justificar su pecado. Las palabras de Oseas son totalmente ciertas para miles. No reflexionan en su corazón. Oseas 7:2. No hay nadie,
Debemos ser conscientes que se meta en tantos problemas por falta de reflexión como los jóvenes. Por su natural entusiasmo y su ignorancia del mundo, siempre se ven tentados a mirar solo el presente y olvidar el futuro. Con demasiada frecuencia, se casan apresuradamente, se arrepienten con tranquilidad y acumulan miseria para toda la vida, casándose con una pareja que no les agrada. Con demasiada frecuencia eligen apresuradamente una profesión o negocio equivocado y descubren, después de 2 o 3 años, que han cometido un error irreparable y, si se me permite una expresión ferroviaria, que se han equivocado de vía. Esaú solo pensaba en la gratificación presente y vendió su primogenitura por un plato de guisado. Dina tuvo que ir necesariamente a ver a las hijas de la tierra, sin pensar en nada malo, y terminó perdiendo su carácter puro y trayendo problemas a la casa de su padre. Génesis 34, 1-31. Lot pensó solamente en la ventaja presente de establecerse en el valle bien regado alrededor de Sodoma, y olvidó las consecuencias de mezclarse con un pueblo que era extremadamente pecador ante Dios. Génesis 13:13. Todos ellos descubrieron, a su costa, la insensatez de no considerar, mirar hacia adelante ni pensar. Sembraron para la carne y cosecharon tristeza y decepción, porque no se detuvieron a reflexionar. Estas, sin duda, son cosas antiguas. Cualquier persona de mediana edad puede negar con la cabeza ante la estupidez de los jóvenes y decirnos con tristeza que no se puede poner cabezas viejas sobre hombros jóvenes. Pero los jóvenes no son los únicos que necesitan la exhortación del texto en estos días. Es, sobre todo, un consejo para estos tiempos. La prisa es característica de la época en que vivimos. Los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos y la competencia general parecen obligar a los ingleses modernos a vivir en un torbellino constante y sin aliento. Por todas partes se ve a muchos corriendo furiosamente, como Jehú, tras los negocios o la política. Parecen incapaces de encontrar tiempo para una reflexión serena, tranquila y seria sobre sus almas y el mundo venidero. No tienen objeción abstracta a las doctrinas del cristianismo, ni al uso de los medios de gracia, la Biblia, ni la oración privada. Pero, ¡ay!, no pueden dedicarles tiempo. Viven con una prisa perpetua, y con prisa mueren con demasiada frecuencia. Si alguna vez hubo una época en Inglaterra en la que se necesitara el consejo de Jeremías, es ahora. Si el profeta pudiera resucitar de entre los muertos, creo que gritaría a los hombres del siglo XIX: deténganse y piensen, miren hacia adelante, párense y vean. Permítanme, como ministro de Cristo, inculcar a todos aquellos en cuyas manos caigan estas páginas la absoluta necesidad de resistir la corriente de la época, la absoluta necesidad de dedicar tiempo a sus almas. La prisa, inquieta y estresante, en la que viven los hombres, pone en peligro los cimientos mismos de la religión personal. La oración privada diaria y la lectura diaria de la Biblia a menudo se relegan a un segundo plano y se dejan de lado con prisa. Cuerpo y mente se agotan al llegar el domingo por la intensa lucha de la vida diaria. Se asiste con desgana a los servicios religiosos y a veces se descuidan por completo. La tentación de desperdiciar el día de Dios o de dedicarlo a la recreación se vuelve casi irresistible. Poco a poco, el alma se vuelve lánguida y relajada, y la fina agudeza de la conciencia se vuelve embotada y apagada. ¿Y por qué? Simplemente porque en el ajetreo incesante de los negocios y la política, los hombres nunca encuentran tiempo para pensar. No son irreligiosos por voluntad propia, ni a propósito, pero no se dan tiempo para detenerse y reflexionar sobre su estado de ánimo. Incluso a finales del siglo pasado, William Wilberforce hizo esta triste observación sobre el señor Pitt. Estaba tan absorto en la política que nunca se había dado tiempo para reflexionar sobre la religión. Pido a cada lector de este periódico que reflexione sobre sus caminos. Cuídense de la infección de estos tiempos. Recuerden el viejo proverbio español: la prisa viene del diablo. Si aman la vida, decídanse por la gracia de Dios a tener momentos regulares para examinarse y revisar las cuentas de su alma. Deténganse y vean hacia dónde van y cómo se encuentran las cosas entre ustedes y Dios. Cuídense de las oraciones perpetuas y apresuradas, la lectura apresurada de la Biblia, la asistencia apresurada a la iglesia y las comuniones apresuradas.
Comulguen al menos una vez a la semana con su propio corazón y estén en calma. El algodón, el carbón, el hierro, el maíz, los barcos, las acciones, la tierra, el oro y la política no son las únicas cosas para las que fuimos enviados al mundo. La muerte, el juicio y la eternidad no son ilusiones, sino duras realidades. Dedica tiempo a pensar en ellas. Quédate quieto y míralas de frente. Algún día te verás obligado a tomarte un tiempo para morir, estés preparado o no. El último enemigo, cuando llame a tu puerta, no tolerará demoras ni esperará un momento oportuno. Debe ser admitido, y tú tendrás que irte. Feliz aquel que, cuando el estruendo de los negocios y la política se apaga en sus oídos y el mundo invisible se cierne sobre él, puede decir, yo sé en quién he creído. A menudo he estado y he tenido comunión con él por la fe. Punto número 2. Del consejo general que Jeremías da en nuestro texto, pasaré ahora a la instrucción particular que el Señor le ordena dirigir a los hombres de su generación. Si realmente estuvieran dispuestos a escuchar su consejo de detenerse y ver, y reflexionar sobre sus caminos, entonces les invita a preguntar por las sendas antiguas. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jeremías cuando habló de los viejos caminos? No me resulta difícil responder a esa pregunta. No dudo de que la frase se refería a los antiguos caminos de fe que los padres de Israel habían recorrido durante 1300 años. Los caminos de Abraham, Isaac y Jacob. Los caminos de Moisés, Josué y Samuel. Los caminos de David, Salomón, Ezequías y Josafat. Los caminos en los que la regla de vida era el decálogo, y la regla de adoración era ese sistema de sacrificios complejo y típico, cuya esencia era la fe en el Redentor venidero. Nunca dudaré en sostener que este era el modelo en torno al cual se convocaba a los hombres de la época de Jeremías. Aunque la condición espiritual de Israel fue a menudo decaída y humillada, entre el primero de los jueces y el último de los reyes, no veo ninguna prueba de que los 10 mandamientos y la ley del sacrificio fueran destronados y revocados. Al contrario, creo que fueron honrados y reverenciados por todo judío que fuera verdaderamente israelita. En los días más oscuros de los reyes, creo que siempre hubo algunos que lamentaron en secreto la corrupción de la nación, y como Simeón y Ana, mantuvieron la fe y anhelaron tiempos mejores. En un retorno general a los viejos caminos, y nada menos que a los viejos caminos, declaró Jeremías, estaba la única esperanza para el futuro de sus compatriotas. Pero, ¿acaso el principio establecido por Jeremías se aplicó solo a su época? Nada de eso. Estoy firmemente convencido de que un remedio fundamental para las enfermedades espirituales del siglo XIX es una indagación audaz y resuelta de los viejos caminos, las viejas doctrinas y la fe de tiempos pasados. El error, sin duda, suele ser muy antiguo, pero la verdad siempre lo es. Los corazones de los hombres son exactamente como eran hace 6000 años y necesitan el mismo remedio. Dios, en ese largo período, ha usado varias dispensaciones y cada era sucesiva ha gozado de mayor luz. Pero las verdades fundamentales siempre han sido las mismas, y el camino por el cual los pecadores han llegado al cielo siempre ha sido el mismo. Afirmo con valentía que la época no necesita nada nuevo. Lo que necesita es una enseñanza clara, distinta e inquebrantable sobre los viejos caminos. No me den un camino moderno inventado por el hombre. Muéstrame dónde patriarcas, profetas, apóstoles, padres y reformadores se asentaron, obtuvieron buena fama y dejaron huella en el mundo. El camino antiguo es el bueno. Necesitamos, en toda la cristiandad, un retorno a las antiguas sendas de los primeros cristianos. Los primeros seguidores de los apóstoles, sin duda, eran como sus maestros, hombres sin letras e ignorantes. No tenían libros impresos, tenían credos breves y formas de culto muy sencillas, pero lo que sabían, lo conocían a fondo, lo creían con intensidad y lo propagaban sin vacilar, con un entusiasmo ardiente. Se aferraban con ambas manos, y no con el pulgar, a la personalidad, la deidad, los oficios, la mediación, la obra expiatoria, la gracia gratuita y plena de nuestro Señor Jesucristo y la inseparable necesidad del arrepentimiento, la fe y una vida cristiana de santidad, abnegación y caridad.
Vivían de estas verdades y por ellas estaban dispuestos a morir. Armados con estas verdades, sin oro para sobornar, ni espada para obligar a asentimiento, revolucionaron el mundo, confundieron a los filósofos griegos y romanos, y en 2 o 3 siglos transformaron por completo la sociedad. ¿Podemos enmendar estos viejos caminos? Podemos mejorarlos después de 18 siglos. Requiere la naturaleza humana una medicina diferente. Creo que los huesos del esqueleto humano más antiguo, jamás desenterrados, son iguales a los huesos de los hombres de hoy, y creo que la naturaleza moral y el corazón de los hombres, con el paso de los siglos, son los mismos. Será mejor que preguntemos por los viejos caminos. Por supuesto, soy muy consciente de que los viejos caminos que he defendido no son populares en algunos círculos hoy en día. De hecho, las opiniones que acabo de proponer contradicen directamente gran parte de la supuesta sabiduría de estos tiempos. Sistemas decadentes, credos del viejo mundo, teología fósil, teorías descabelladas, doctrinas desgastadas, teología anticuada y frases similares. ¿Quién no conoce el intenso fuego de este lenguaje que se vierte continuamente sobre los viejos caminos de la fe en algunos órganos de la opinión pública y desde algunos púlpitos y plataformas? La novedad es el ídolo del momento. Las perspectivas modernas, la interpretación racional, la ciencia, así llamada, antes de la Biblia. Estos son los principios que guían a muchos en esta época. Si les dices que cualquier idea religiosa es vieja, parece que probablemente piensen que es falsa. Si les dices que es nueva, probablemente sea cierta. Porque después de todo, cuando quienes se burlan de los viejos caminos y los credos desgastados han dicho lo suyo, quedan algunos hechos contundentes que jamás podrán ser explicados, y algunas preguntas que solo pueden recibir una respuesta. Pregunto con valentía, ¿qué bien extenso se ha hecho en el mundo, excepto por la teología de los viejos caminos? Y con confianza desafío una respuesta, porque sé que no se puede dar ninguna. Afirmo, sin vacilar, que nunca ha habido propagación del Evangelio, conversión de naciones o países, ninguna obra evangelística exitosa, excepto por las doctrinas anticuadas y distintivas de los primeros cristianos. Invito a cualquier oponente de la teología dogmática a nombrar un solo ejemplo de un país, ciudad o pueblo que haya sido cristianizado simplemente diciendo a los hombres que Cristo fue un gran maestro moral, que deben amarse unos a otros, que deben ser veraces, justos, desinteresados, generosos, fraternales y de alma noble, y cosas por el estilo. No, no, no. Tal enseñanza no nos puede mostrar ni una sola victoria, ni un solo trofeo. No ha traído liberación alguna en la tierra. Las victorias del cristianismo, donde quiera que se han obtenido mediante una teología doctrinal distinta, contándoles a los hombres acerca de la muerte vicaria y el sacrificio de Cristo, mostrándoles la sustitución de Cristo en la cruz y su sangre preciosa, enseñándoles la justificación por la fe y pidiéndoles que crean en un Salvador crucificado, predicando la ruina por el pecado, la redención por Cristo y la regeneración por el Espíritu, levantando la serpiente de bronce, diciéndoles a los hombres que miren y vivan, que crean, se arrepientan y se conviertan. Estos son los viejos caminos. Esta es la única enseñanza que durante 18 siglos Dios ha honrado con éxito y que honra hoy en día, tanto en casa como en el extranjero. Que los maestros de una teología amplia y no dogmática, o los predicadores del Evangelio de la seriedad, la sinceridad y la moral fría, o los defensores de un cristianismo ceremonial, sensual, histriónico y sacramental, que nos muestren, digo, hoy cualquier pueblo, parroquia, ciudad o distrito inglés que haya sido evangelizado sin la enseñanza doctrinal distintiva de los viejos caminos. No pueden hacerlo, y nunca lo harán. No hay forma de ignorar los hechos. El bien que se hace en la tierra puede ser comparativamente pequeño. El mal puede abundar, y la impaciencia ignorante puede murmurar y clamar que el cristianismo ha fracasado. Pero podemos estar seguros de ello. Si queremos hacer el bien y sacudir el mundo, debemos luchar con las viejas armas apostólicas y aferrarnos a los viejos caminos. ¿Algún lector duda de la veracidad de lo que digo y piensa que voy demasiado lejos?
Le pido que escuche un momento los dos argumentos siguientes y los desmienta si puede. En primer lugar, le invito a que examine las vidas de los santos más eminentes que han adornado la Iglesia de Cristo desde que su gran cabeza dejó el mundo, y los cite como testigos. No cansaré a mis lectores con largas listas de nombres, pues afortunadamente son legión. Examinemos a los reformadores, puritanos, anglicanos, disidentes, eclesiásticos de todas las escuelas, y cristianos en general de todo nombre, nación, pueblo y lengua. Escudriñemos sus diarios, analicemos sus biografías y estudiemos sus cartas. Veamos simplemente qué clase de hombres han sido en cada época quienes, con el consentimiento de todos sus contemporáneos, han sido realmente santos, virtuosos y buenos. ¿Dónde encontrarán a alguien que no se aferrara a los viejos caminos de la fe sencilla en la expiación y la obra sacrificial de Cristo? ¿Quién no sostuviera ciertas ideas doctrinales importantes y distintas y viviera creyéndolas? Estoy seguro de que no encontrarán a nadie. En su claridad de percepción y grado de luz espiritual, en la proporción que asignaban a determinados artículos de fe, puede que hayan diferido ampliamente. En su forma de expresar sus opiniones teológicas, puede que no hayan coincidido, pero siempre han tenido un sello común. No se han conformado con ideas vagas de seriedad, bondad, sinceridad y caridad. Han tenido ciertas visiones sistemáticas, precisas y positivas de la verdad. Han sabido en quién creían, qué creían y por qué creían. Y así siempre será. Nunca habrá frutos cristianos sin raíces cristianas, digan lo que digan los novelistas. Nunca habrá santidad eminente sin los viejos caminos de la teología dogmática. Por otra parte, le insto a que se dirija a los lechos de muerte de todos los que mueren con un sólido consuelo y una buena esperanza, y les suplique. Son pocos los que, ocasionalmente, en nuestro camino por la vida, no vemos a personas atravesar el valle de la sombra de la muerte y acercarse a su fin, a esas cosas invisibles que son eternas. Todos sabemos la enorme diferencia que hay en la manera en que estas personas dejan el mundo y el consuelo y la esperanza que parecen sentir. ¿Puede alguno de nosotros decir que alguna vez vio morir en paz a alguien que no supiera con certeza en qué se apoyaba para ser aceptado por Dios y que solo pudiera decir, al responder a las preguntas, que era feroz y sincero? Solo puedo compartir mi propia experiencia. Nunca vi una. Oh, no. La historia de la enseñanza moral de Cristo, su abnegación, su ejemplo y la necesidad de ser fervientes, sinceros y semejantes a Él, jamás suavizará la almohada de un moribundo. Cristo el Maestro, Cristo el gran modelo, Cristo el profeta, no bastará. Queremos algo más que esto. Queremos la historia ancestral de Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Queremos a Cristo el mediador, Cristo el sustituto, Cristo el intercesor, Cristo el redentor, para encontrarnos con confianza con el Rey de los terrores y decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No pocos, creo, que se han glorificado toda su vida rechazando la religión dogmática. Han descubierto finalmente que su teología amplia es un miserable consuelo y que el evangelio de la mera sinceridad no es ninguna buena noticia. No pocos, creo firmemente, podrían ser nombrados, quienes en el último momento han dejado de lado sus puntos de vista favoritos y novedosos, han buscado refugio en los viejos caminos y la preciosa sangre, y han dejado al mundo sin otra esperanza que la anticuada doctrina evangélica de la fe en un Jesús crucificado. Nada en la religión de su vida les ha dado tanta paz como la simple verdad captada en el último momento. Tal como soy, sin otra súplica que la de que tu sangre fue derramada por mí y que me has invitado a venir a ti, oh Cordero de Dios, vengo. Seguramente, cuando este es el caso, no tenemos por qué avergonzarnos de los viejos caminos y de caminar por ellos. Pido a cada lector de este artículo que respete la lógica de los hechos. Preste la atención que merece a la dirección de Jeremías. Si alguna vez comienza a pensar seriamente en su alma, nunca se avergüence de buscar los viejos caminos y de andar por ellos. Sí, no se limite a mirarlos y hablar de ellos, sino que realmente ande por ellos. Que ninguna burla del mundo, ninguna burla de los escritores inteligentes,
ninguna burla de los críticos liberales debilite su confianza en esos caminos. Simplemente pruébelos y descubrirá que son el buen camino, un camino de deleite y paz. Punto número 3. Del Consejo General y las instrucciones especiales de Jeremías, permítanme ahora pasar a la preciosa promesa con la que concluye nuestro texto. Andad por las sendas antiguas, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dudo de que nuestro Señor Jesucristo tenía presentes estas palabras del profeta cuando proclamó aquella gloriosa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Una cosa, en cualquier caso, es completamente cierta. Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, nada se le ofrece al hombre más adecuado para sus necesidades espirituales que el descanso. Andad por los viejos caminos, es la promesa, y tendréis descanso. Que nunca, nunca se olvide que el descanso de la conciencia es la carencia secreta de una gran parte de la humanidad. El pecado y el sentimiento de culpa son la raíz de todo el cansancio del mundo. Los hombres no están tranquilos porque no están en paz con Dios. A menudo sienten su pecaminosidad, aunque desconocen el verdadero significado de ese sentimiento. Solo saben que hay algo malo en su interior, pero no comprenden la causa. ¿Quién nos mostrará el bien? Es el clamor universal. Pero existe una ignorancia universal sobre la enfermedad de la que surge este clamor. Los trabajados y agobiados están por todas partes. Son una multitud incontable. Se encuentran en todo clima y en todo país bajo el sol. ¿A qué clase pertenecen los que trabajan y están sobrecargados? Pertenecen a todas las clases, sin excepción. Se encuentran entre amos y sirvientes, entre ricos y pobres, entre reyes y súbditos, entre eruditos e ignorantes. En todas las clases sociales encontrarás problemas, preocupaciones, tristeza, ansiedad, murmuraciones, descontento e inquietud. ¿Qué significa esto? ¿En qué se reduce todo esto? Los hombres están trabajando y sobrecargados y necesitan descanso. Ahora bien, el descanso para los que trabajan y están agobiados es una de las principales promesas que la palabra de Dios ofrece al hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Venid a mí, dice el mundo, y os daré riquezas y placer. Venid conmigo, dice el diablo, y os daré grandeza, poder y sabiduría. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, y os daré descanso. Andad por las sendas antiguas, dice el profeta Jeremías, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cuál es la naturaleza de ese descanso que el Señor Jesús promete dar? No es un simple reposo corporal. Un hombre puede tener todo lo que desee, y aún así ser miserable. Puedes colocarlo en un palacio y rodearlo de todas las comodidades posibles. Puedes darle dinero en abundancia y todo lo que el dinero puede comprar. Puedes liberarlo de toda preocupación por las necesidades físicas del mañana y quitarle la necesidad de trabajar ni una sola hora. Todo esto puedes hacerle a un hombre y aún así no darle verdadero descanso. Miles lo saben muy bien por amarga experiencia. Sus corazones se mueren de hambre en medio de la abundancia mundana. Su ser interior está enfermo y cansado, mientras que su ser exterior se viste de púrpura y lino fino, y come suntuosamente todos los días. Sí, un hombre puede tener casas, tierras, dinero, caballos, carruajes, camas cómodas, buena comida y sirvientes atentos, y aún así no tener verdadero descanso. El descanso que Cristo da en los viejos caminos es algo interior. Es descanso del corazón, de la conciencia, de la mente, del afecto, de la voluntad. Es descanso proveniente de una reconfortante sensación de que todos los pecados han sido perdonados y la culpa ha sido apartada. Es descanso proveniente de una sólida esperanza en el bien venidero, guardado fuera del alcance de la enfermedad, la muerte y la tumba. Es descanso proveniente de la firme convicción de que el gran asunto de la vida está resuelto, su gran fin previsto, de que con el tiempo todo estará bien hecho, y en la eternidad el cielo será nuestro hogar. El Señor Jesús da un descanso como este a quienes acuden a Él por los viejos caminos, mostrándoles su obra consumada en la cruz, revistiéndolos de su perfecta justicia
y lavándolos con su preciosa sangre. Cuando una persona comienza a comprender que el Hijo de Dios murió por sus pecados, su alma comienza a experimentar una profunda quietud y paz. Un descanso como este es el que el Señor Jesús brinda a quienes acuden a Él por los viejos caminos, revelándose como su sumo sacerdote, eterno en el cielo, y Dios reconciliado con ellos por medio de Él. Cuando una persona comienza a comprender que el Hijo de Dios vive a la diestra del Padre para interceder por ella, comienza a sentir una profunda paz y tranquilidad. Un descanso como este, el Señor Jesús da a quienes acuden a Él por los viejos caminos, implantando su espíritu en sus corazones, testificando con sus espíritus que son hijos de Dios y que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Cuando una persona comienza a sentir una atracción interior hacia Dios como Padre y una sensación de ser un hijo adoptado y perdonado, su alma comienza a sentir tranquilidad y paz. El Señor Jesús da un descanso como este a quienes acuden a Él por los viejos caminos, morando en sus corazones como Rey, ordenando todo y asignando a cada facultad su lugar y función. Cuando un hombre empieza a encontrar orden en su corazón, en lugar de rebelión y confusión, su alma empieza a comprender algo de quietud y paz. No hay verdadera felicidad interior hasta que el verdadero Rey esté en el trono. Un descanso como este es privilegio de todos los creyentes en Cristo. Algunos lo conocen más, otros menos. Algunos lo experimentan solo a intervalos lejanos y otros lo experimentan casi siempre. Pocos lo disfrutan sin muchas batallas con la incredulidad y muchos conflictos con el miedo. Pero todos los que verdaderamente vienen a Cristo conocen algo de este descanso. Pregúntales, con todas sus quejas y dudas, si renunciarían a Cristo y regresarían al mundo. Solo obtendrás una respuesta. Por débil que sea su sentido de descanso, han encontrado algo que les hace bien, y ese algo no pueden soltar. Un descanso como este está al alcance de todos los que estén dispuestos a buscarlo y recibirlo. El pobre no es tan pobre, pero puede tenerlo. El ignorante no es tan ignorante, pero puede saberlo. El enfermo no es tan débil ni desamparado, pero puede conseguirlo. La fe, la simple fe, es lo único necesario para poseer el descanso de Cristo. La fe en Cristo es el gran secreto de la felicidad. Ni la pobreza, ni la ignorancia, ni la tribulación, ni la angustia pueden impedir que hombres y mujeres sientan descanso del alma, si tan solo acuden a Cristo y creen. Un descanso como este es la posesión que hace a los hombres verdaderamente bendecidos. Los bancos pueden quebrar y el dinero puede volar y huir. La guerra, la peste y el hambre pueden irrumpir en una tierra y los cimientos de la tierra desbaratarse. La salud y el vigor pueden abandonar y el cuerpo ser aplastado por una enfermedad repugnante. La muerte puede cegar a la esposa, los hijos y los amigos, hasta que quien una vez los disfrutó quede completamente solo. Pero el hombre que ha venido a Cristo por fe aún poseerá algo que nunca se le podrá quitar. Como Pablo y Silas, cantará en prisión. Como Job, privado de hijos y propiedades, bendecirá el nombre del Señor. Él es el hombre verdaderamente bendecido, quien posee lo que nada puede arrebatar. Un descanso como este es la posesión que enriquece verdaderamente a los hombres. Perdura, desgasta, perdura, aligera el hogar solitario, suaviza la almohada del moribundo, acompaña a los hombres cuando son colocados en sus ataúdes, permanece con ellos cuando son depositados en sus tumbas, cuando los amigos ya no puedan ayudarnos y el dinero ya no sirva, cuando los médicos ya no puedan aliviar nuestro dolor y las enfermeras ya no puedan atender nuestras necesidades, cuando el sentido común comience a fallar y la vista y el oído ya no puedan cumplir con su deber. Entonces, incluso entonces, el descanso que Cristo da en los viejos caminos se derramará abundantemente en el corazón del creyente. Las palabras rico y pobre cambiarán por completo su significado algún día. Él es el único hombre rico que ha venido a Cristo por fe, y de Cristo ha recibido descanso. Este es el descanso que Jeremías recibió el encargo de proclamar. Este es el descanso que Cristo ofrece a todos los que están laboriosos y agobiados. Este es el descanso al que los invita a venir a Él.
Este es el descanso que deseo que disfruten todos los que lean este escrito y al que traigo una invitación hoy. Que Dios conceda que esta invitación no sea en vano. Ah, y ahora, antes de despedirnos, permítanme preguntar si hay algún lector que anhele en su fuero interno el descanso del alma, pero no sepa dónde encontrarlo. Recuerden hoy que solo hay un lugar donde se puede encontrar descanso. Los gobiernos no pueden darlo. La educación no lo impartirá. Las diversiones mundanas no lo pueden proporcionar. El dinero no lo puede comprar. Solo se puede encontrar en la mano de Jesucristo. Y a su mano debes recurrir si quieres encontrar paz interior. No hay un camino real para el descanso del alma. Que esto nunca se olvide. Solo hay un camino al Padre. Jesucristo. Una puerta al cielo. Jesucristo. Y un camino a la paz y al descanso del corazón. Jesucristo. Por ese camino deben ir todos los que trabajan y están agobiados, sea cual sea su rango o condición. Los reyes en sus palacios y los pobres en el hospicio están al mismo nivel en este asunto. Todos por igual deben andar por los viejos senderos y acudir a Cristo si sienten el alma cansada y sedienta. Todos deben beber de la misma fuente si quieren saciar su sed. Puede que no creas lo que digo. El tiempo dirá quién tiene razón y quién no. Sigue si quieres, imaginando que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas de este mundo. Búscala, si quieres, en fiestas y banquetes, en placeres pecaminosos, en bailes y jolgorio, en carreras y teatros, en deportes y juegos, en la lectura y las actividades científicas, en la música y la pintura, en la política y los negocios. Búscalo en una serie de formalidades religiosas, en una obediencia superficial a los requisitos de un cristianismo ceremonial. Búscalo, pero nunca lo encontrarás, a menos que cambies de plan. El verdadero descanso del corazón solo se encuentra en los viejos caminos, en la unión del corazón con Jesucristo. La princesa Isabel, hija de Carlos I, yace enterrada en la iglesia de Newport, en la isla de White. Un monumento de mármol, erigido por nuestra graciosa reina Victoria, recuerda conmovedoramente su muerte. Languideció en el castillo de Carisbrooke durante las desdichadas guerras de la Commonwealth, prisionera, sola y separada de todos sus compañeros de juventud, hasta que la muerte la liberó. Un día la encontraron muerta con la cabeza apoyada en su Biblia, abierta en la frase: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar». El monumento de la iglesia de Newport registra este hecho. Consiste en una figura femenina que recuesta la cabeza sobre un libro de mármol, con el texto ya citado grabado en él. Piensen en el sermón en piedra que predica ese monumento. Piensen en el monumento que ofrece como un memorial permanente de la absoluta incapacidad del rango y la alta cuna para conferir felicidad segura. Piensen en el testimonio que da de la lección que hoy tienen ante ustedes. La poderosa lección de que no hay verdadero descanso para nadie, excepto en Cristo. Feliz será para su alma si esa lección nunca se olvida. B. Pero, ¿quién de los lectores de este periódico ha recorrido los viejos caminos y ha encontrado el descanso que Cristo da? ¿Quién ha probado la verdadera paz al acercarse a Él y confiarle su alma? Les ruego que nunca abandonen los viejos caminos, ni se sientan tentados a pensar que hay un camino mejor. Manténganse firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan adelante hasta el final de sus días como los comenzaron, mirando a Jesús y viviendo de Él. Continúen recibiendo diariamente abundantes provisiones de descanso, paz, misericordia y gracia de la gran fuente de descanso y paz. Recuerden que si viven hasta la edad de Matusalén, nunca serán más que un pobre pecador merecedor del infierno, debiendo todo lo que tienen y esperan solo a Cristo. Nunca te avergüences de vivir la vida de fe en Cristo. Los viejos caminos merecerán ser recordados por toda la eternidad. El camino del mundo no admite una reflexión serena ahora, y su fin es la vergüenza y el remordimiento. Los hombres podrán ridiculizarte y burlarte, e incluso silenciarte en sus argumentos, pero nunca podrán quitarte la paz y el descanso que da la fe en Cristo. Nunca podrán evitar que sientas:
Estaba cansado hasta que encontré a Cristo, pero ahora tengo paz de conciencia. Estaba ciego, pero ahora veo. Estaba muerto, pero he vuelto a la vida. Estaba perdido, pero he sido encontrado. Por último, pero no menos importante, miren con confianza hacia un mejor descanso en el mundo venidero. Dentro de poco, aquel que ha de venir, vendrá, y no tardará. Reunirá a todos los que han creído en él, y llevará a su pueblo a un hogar donde los malvados dejarán de ser problemáticos, y los cansados hallarán un descanso perfecto. Les dará un cuerpo glorioso, en el que le servirán sin distracciones y le alabarán sin cansancio. Enjugará las lágrimas de todos los rostros y hará nuevas todas las cosas. Isaías 25:8. Se avecina un tiempo bendito para todos los que han llegado a Cristo por los viejos caminos y han encomendado sus almas a su cuidado. Recordarán todo el camino que han recorrido y verán la sabiduría de cada paso. Se preguntarán por qué alguna vez dudaron de la bondad y el amor de su pastor. Sobre todo, se preguntarán por qué pudieron vivir tanto tiempo sin él y por qué, al oír hablar de él, dudaron en acercarse a él. Hay un paso en Escocia, llamado Glencroe, que ofrece una hermosa ilustración de lo que será el cielo para quien se entrega a Cristo. El camino que atraviesa Glencroe lleva al viajero por una larga y empinada cuesta, con muchas curvas y pequeños recodos. Pero al llegar a la cima del paso, se ve una piedra al borde del camino, con estas sencillas palabras grabadas: descansa y sé agradecido. Esas palabras describen los sentimientos con los que todo aquel que se acerca a Cristo entrará finalmente al cielo. Alcanzaremos la cima del camino angosto y cesaremos nuestro fatigoso caminar para sentarnos en el reino de Dios. Repasaremos con gratitud todo el camino de la vida y veremos la perfecta sabiduría de cada pequeño recodo y giro en la empinada subida que nos condujo. Olvidaremos las fatigas del camino ascendente en el glorioso descanso. Aquí en este mundo, nuestra sensación de descanso en Cristo es, en el mejor de los casos, débil y parcial. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Gracias a Dios, llegará el día en que se llegará al final del viejo camino, y los creyentes descansarán perfectamente y estarán agradecidos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.